¿De verdad pensaste que podías simplemente mudar a tus padres a nuestra casa sin siquiera preguntarme, Christopher? Pregunté, con la voz temblorosa por una mezcla de ira e incredulidad. Christopher, mi esposo desde hace 5 años, levantó la vista de su computadora portátil, con esa sonrisa exasperante en el rostro que había llegado a despreciar. Oh, Ava, deja de ser tan dramática. No es para tanto y, además, es solo temporal, respondió con indiferencia, como si yo no tuviera voz ni voto en el asunto. Seamos honestos, no es como si pudieras impedirlo. Sus palabras fueron como una bofetada. Esta no era una casa cualquiera, era mi casa. La encantadora casa de 2 pisos, escondida en un tranquilo suburbio, me la habían legado mis abuelos. Era el lugar donde soñaba con criar a nuestro hijo de 2 años, Robert, lejos del control tóxico de los padres de Christopher. «Recuerdas que esta casa está a mi nombre, ¿verdad?», repliqué, con las manos temblando mientras se cerraban en puños a mis costados. Mi voz era firme, pero por dentro, sentía una abrumadora mezcla de ira y tristeza. Por primera vez en años, me cuestioné cuán bien conocía realmente al hombre con el que me había casado. La expresión de Christopher vaciló por un momento, su sonrisa burlona flaqueó antes de regresar como una sombra de lo que fue. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, Robert entró en la habitación caminando con torpeza, sus manitas regordetas extendidas hacia mí con una amplia sonrisa. Forzando una sonrisa, lo levanté, besé su frente y lo abracé. Al menos Robert no entendía la tensión que asfixiaba la habitación. «Christopher, esto no está bien», dije, tratando de estabilizar mi voz mientras los diminutos dedos de Robert jugaban con mi collar. «Tus padres nunca me han respetado ni a nuestro espacio. ¿Por qué estás haciendo esto ahora?» «Son familia, Ava», respondió Christopher con un encogimiento de hombros displicente, sin siquiera levantar la vista de su computadora portátil. «Tú no lo entenderías». Esa palabra, familia, se burlaba de mí. Mi familia, que era dueña de una pequeña pero querida cafetería en la ciudad, siempre había sido mi refugio seguro. Eran cálidos, cariñosos y me apoyaban, todo lo que los padres de Christopher no eran. Su madre, Lily, y su padre, Ethan, habían sido autoritarios y despectivos desde el día en que los conocí. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre de la puerta, cortando la tensión como un cuchillo. Se me encogió el estómago al mirar por la mirilla. Allí estaban, los padres de Christopher, de pie en el porche con sus maletas, listos para invadir nuestras vidas. «Está bien», siseé, con la voz lo suficientemente baja para que Robert no la oyera. «Déjalos entrar, pero esto no ha terminado». Le entregué Robert a Christopher y abrí la puerta. Lily pasó junto a mí sin siquiera saludar, su perfume dominando el aroma fresco de la casa. Ethan la siguió, su habitual expresión severa dejando claro que apenas reconocía mi existencia, tal como lo había hecho desde el día de nuestra boda. En los días siguientes, mis peores temores se hicieron realidad. Lily comenzó a afirmar su control sobre cada aspecto de mi hogar. Reorganizó mi cocina sin preguntar, criticó mi forma de criar a mi hijo a cada paso y actuó como si fuera la dueña del lugar. «Este cereal no es saludable para Robert», comentó una mañana, mientras me observaba preparar el desayuno para mi hijo. En nuestra casa, creíamos en una nutrición adecuada. «Realmente deberías aprender». «Es solo cereal», respondí, con la voz tensa mientras contenía el impulso de estallar. «Robert está perfectamente bien». Lily negó con la cabeza con una mirada de decepción, como si hubiera cometido algún pecado grave. «Eres demasiado permisiva. No me extraña que no duerma toda la noche». Esa noche, acosté a Robert en la cama, tarareando suavemente para calmarlo, cuando Lily irrumpió sin ser invitada. «Todavía tienes problemas para que se duerma», dijo, su tono goteando juicio. «Claramente, estás haciendo algo mal». La miré fijamente, mi paciencia agotándose. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondí, mi voz temblando con una ira apenas contenida. «Bueno, tal vez si tuvieras un trabajo de verdad, tendrías algo de estructura en tu vida», replicó ella con una sonrisa fría. «Esta rutina de ama de casa claramente no te está funcionando». Sentí una oleada de ira crecer dentro de mí. «Esta es mi casa, Lily. Eres una invitada aquí. No lo olvides». Ella se rió, su tono agudo y despectivo.
Oh, querida, Christopher nunca mencionó lo ilusa que eres. Esta también es su casa, y como su madre, tengo todo el derecho de estar aquí. A la mañana siguiente, llegué a mi límite cuando encontré a Lily en la habitación de Robert, revolviendo sus cajones. ¿Qué estás haciendo?, exigí, mi voz temblando de ira. Organizando. Esta habitación es un desastre, respondió con indiferencia, sin siquiera molestarse en levantar la vista. Se acabó, dije, mi voz elevándose mientras luchaba por mantener la calma. Quiero que te vayas de mi casa. Ahora. Lily finalmente se giró para mirarme, su expresión una mezcla de sorpresa fingida y desdén. ¿Tu casa?, se burló. Cariño, esta también es la casa de Christopher, y él nos quiere aquí. Salí furiosa de la habitación, mis pensamientos acelerados. La traición de Christopher y la arrogancia de Lily eran insoportables. Se suponía que este era mi espacio seguro, mi santuario, y se había convertido en un campo de batalla. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, tomé una decisión. Estaba harta de ser su felpudo. Si pensaban que podían pasar por encima de mí, se llevarían una desagradable sorpresa. No sabía cómo, pero iba a recuperar el control de mi hogar, mi vida y mi futuro. La lucha apenas comenzaba, pero por primera vez en años, me sentí lista para mantenerme firme. No iba a dejar que me pisotearan más. Era hora de plantarme y tomar el control de mi vida. A la mañana siguiente, tomé mi teléfono y llamé a mi hermano, Joseph. Él siempre había sido mi confidente y la persona en la que podía confiar cuando todo parecía desmoronarse. Están apoderándose de mi vida, Joseph, confesé, mi voz temblando mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. No puedo seguir así. Siento que ni siquiera pertenezco a mi propia casa. La voz de Joseph era firme y tranquilizadora, como siempre. Ava, tienes que defenderte. No dejes que te intimiden de esta manera. Esta es tu casa, tu espacio. Tienes todo el derecho a exigir respeto. Sus palabras encendieron una chispa dentro de mí. Tenía razón. Había dejado que pasaran por encima de mí durante demasiado tiempo. Era hora de contraatacar. Esta vez, decidí que no abordaría la situación a ciegas. Necesitaba ordenar mis pensamientos y prepararme para la confrontación. Durante los días siguientes, hice una lista de todas las formas en que Lily se había excedido, las críticas constantes, su intromisión en las rutinas de Robert, sus comentarios despectivos sobre mi crianza e incluso su reorganización de mi cocina sin preguntar. Con cada punto que añadía, mi determinación crecía. Finalmente, llegó el día de la confrontación. Esperé hasta que Lily y Christopher estuvieran sentados en la sala de estar, charlando como si nada estuviera mal. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma mientras entraba en la habitación. Tenemos que hablar. Ahora, dije con firmeza, mi voz estable a pesar de la tormenta que se gestaba en mi interior. Christopher levantó la vista de su teléfono, sorprendido por mi tono. ¿De qué se trata esto, Ava? Respiré hondo. Se trata de tus padres, Christopher. Su constante interferencia, su total desprecio por mis límites. Tiene que parar hoy mismo. Lily soltó un fuerte bufido, cruzando los brazos. Esto es ridículo. Solo estamos tratando de ayudar. Ayudar, repliqué, mi voz elevándose. No están ayudando. Me están socavando a cada paso, tratándome como a una extraña en mi propia casa. Se supone que este es un lugar de paz para mi hijo y para mí, pero ustedes lo han convertido en un campo de batalla. Christopher se movió incómodo en el sofá, claramente sin esperar que lo confrontara de esta manera. Ava, son mis padres. No podemos simplemente pedirles que se vayan. Lo miré a los ojos, mi tono inquebrantable. No, Christopher. Son invitados en mi casa, y ya se han quedado más de la cuenta. O se van ellos, o me voy yo. Y me llevo a Robert conmigo. La habitación quedó en silencio, mi ultimátum flotando pesado en el aire. El rostro de Christopher palideció al darse cuenta de que no estaba bromeando. Lily, sin embargo, estaba menos convencida. No te atreverías, siseó, su habitual expresión altiva resquebrajándose. Le sostuve la mirada sin pestañear.
Mírame. Esa noche, Lily y Ethan hicieron las maletas. Al salir por la puerta, Lily se giró para darme una última mirada venenosa. Te arrepentirás de esto, Ava. Pero cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí que se me quitaba un peso de encima. Por primera vez en semanas, podía respirar. La casa era mía de nuevo, y no iba a dejar que nadie me la quitara. Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. Christopher, sin embargo, se volvió distante, sus interacciones conmigo frías y mínimas. Era como si me culpara por todo el asunto, a pesar de que sus padres habían sido el problema. Aún así, encontré consuelo en la paz de mi hogar recuperado y en el sonido de la risa de Robert mientras jugaba libremente de nuevo. Una tarde, mientras ordenaba y Robert apilaba sus bloques de construcción, Christopher habló inesperadamente. Tengo un viaje de negocios próximamente. Estaré fuera unas semanas. Su tono era plano, casi indiferente. Pude notar que nuestra tensa relación había pasado a un segundo plano frente a su carrera. De acuerdo, respondí bruscamente, apenas capaz de ocultar mi alivio ante la perspectiva de su ausencia. Después de que Christopher se fue, la casa se sintió diferente. Se sentía más ligera, más libre. Comencé a deshacer todos los cambios que Lily había hecho, restaurando mi hogar a la forma en que me encantaba. Cada pequeña victoria se sentía como un paso hacia la recuperación no solo de mi espacio, sino también de mi confianza e independencia. Pero entonces, sucedió algo que no había previsto. Mientras limpiaba una noche, noté la computadora portátil de Christopher abierta sobre la encimera de la cocina. Al principio, dudé, pero la curiosidad pudo más. Al mirar la pantalla, me quedé helada. Allí, a la vista de todos, había correos electrónicos que revelaban una aventura amorosa. Christopher había sido infiel, y no era solo un error de una vez, había estado sucediendo durante meses. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón latiendo con fuerza. La ira, el dolor y la traición me invadieron en oleadas. El hombre que una vez había amado y en el que había confiado no solo había permitido que sus padres pasaran por encima de mí, sino que también había estado viviendo una doble vida. Esta fue la gota que colmó el vaso. Cerré la computadora portátil y me senté, mi mente acelerada. No podía dejar pasar esto. Christopher había roto cada promesa, cada voto, y no iba a dejar que se saliera con la suya. Comencé a planificar mis siguientes pasos, cada uno cuidadosamente calculado. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. Le expliqué todo, la intromisión de sus padres, el costo emocional y ahora, la infidelidad. Juntos, comenzamos el proceso para solicitar el divorcio y asegurar mi situación financiera. Luego, contacté a un agente inmobiliario. Quiero vender la casa, rápida y discretamente, le dije, con voz firme. Ella dudó. Ava, ¿estás segura? Es una decisión importante. Nunca he estado más segura de nada, respondí. Esta casa había sido mi santuario una vez, pero ahora era un recordatorio de todo lo que había soportado. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde Robert y yo pudiéramos construir una vida libre de la traición de Christopher y la toxicidad de su familia. Las ofertas llegaron rápidamente, y con cada una, sentí una sensación de liberación. La idea de que Christopher regresara y encontrara la casa vendida y su control sobre mi vida desaparecido me trajo una satisfacción agridulce. Por primera vez en años, me sentí fuerte. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba contraatacando, y estaba ganando. Después de que Christopher se fue, recurrí al único lugar donde sabía que podía encontrar consuelo, mi familia. Reconectar con ellos fue como un salvavidas en la tormenta. Mis padres quedaron horrorizados cuando se enteraron del alcance total de las acciones de Christopher. Su apoyo incondicional me dio la fuerza que necesitaba desesperadamente. Estamos aquí para ti, Ava, pase lo que pase, me aseguró mi padre una noche mientras estaba sentada en el porche, viendo a Robert caminar por el jardín. Su risa inocente era un recordatorio de lo que realmente importaba. Hice un voto silencioso de proteger su felicidad a toda costa, sin importar cuán difícil fuera el camino por delante. El regreso de Christopher se cernía en el horizonte, pero yo ya no era la mujer que él había dejado atrás. El dolor y la traición habían endurecido mi resolución.
Estaba lista para enfrentarlo, armada no solo con la verdad, sino con un plan para reclamar mi vida y asegurar un futuro mejor para Robert y para mí. Cuando finalmente llegó el día, la tensión flotaba en el aire como una nube de tormenta. Había ensayado este momento innumerables veces, imaginando cada posible reacción que Christopher podría tener. Sin embargo, al oír su llave girar en la cerradura, mi corazón se aceleró. La puerta se abrió con un crujido, y su voz resonó en el espacio ahora desconocido. «Ava, estoy en casa», gritó, su tono casual, como si nada hubiera cambiado. Salí de la cocina, mi postura rígida y mi expresión ilegible. «Bienvenido de nuevo, Christopher. Tenemos que hablar». Él miró a su alrededor, sus ojos entrecerrándose al notar los cambios que había hecho en su ausencia. «¿Qué está pasando? La casa se ve diferente». No me inmuté. «Vendí la casa, Christopher. Ya no es nuestra». Su rostro se contrajo con incredulidad. «¿Hiciste qué? No puedes simplemente vender nuestra casa sin decírmelo». Le sostuve la mirada, inquebrantable. «Es mi casa, Christopher, y después de lo que descubrí, no creo que tengas ningún derecho a opinar al respecto». Su compostura flaqueó, pero intentó recuperar el control. «¿De qué estás hablando?» «De la aventura, Christopher», dije de manera uniforme. «¿Lo sé todo?» Por un momento, se quedó sin palabras, su rostro delatando un destello de pánico. Luego se burló, tratando de restarle importancia. «Ava, no es lo que piensas». Sentí que mi ira aumentaba, pero mantuve la voz firme. «Creo que es exactamente lo que parece. Me traicionaste. Traicionaste a nuestra familia». La sorpresa de Christopher se transformó en ira. «Estás exagerando. Podemos superar esto». «Ya no hay un nosotros, Christopher», dije, mi voz fría y firme. «Ya he solicitado el divorcio». Le entregué los papeles, el peso del momento haciéndose sentir. La conversación que siguió fue un torbellino de acusaciones, disculpas débiles e intentos desesperados de echar la culpa. Pero me mantuve firme. El hombre que una vez había amado se había ido, reemplazado por alguien egoísta e irreconocible. Mientras salía furioso de la casa, jurando luchar contra el divorcio, sentí una extraña mezcla de liberación y aprensión. Había dado el primer paso para reclamar mi vida, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. En las semanas siguientes, la realidad de nuestra separación se hizo pública. Los padres de Christopher, que una vez habían sido tan seguros y autoritarios, se encontraron atrapados en el fuego cruzado. Intentaron contactarme, pero me negué a interactuar. Había cortado todos los lazos con ellos, centrándome únicamente en Robert y en los procedimientos legales. El día de la audiencia judicial llegó con una pesadez difícil de ignorar. Christopher se sentó al otro lado de la sala, con aspecto derrotado, el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre él. Cuando el juez concedió el divorcio y me otorgó la custodia de Robert, una sensación de justicia me invadió. Christopher intentó suplicar una reconciliación después de la audiencia, pero sus palabras no significaban nada para mí. «Tomaste tu decisión, Christopher. Ahora vive con ella», dije, dándole la espalda por última vez. Las consecuencias de nuestro divorcio y la revelación de la infidelidad de Christopher se extendieron por su vida. Su reputación sufrió, y los círculos sociales en los que su familia una vez prosperó se enfriaron. Lily y Ethan, antes tan orgullosos y críticos, se encontraron rechazados por aquellos que alguna vez los habían respetado. Al salir del juzgado, sosteniendo la pequeña mano de Robert, sentí que se me quitaba un peso de encima. Esto no era solo un final, era un nuevo comienzo, un nuevo inicio para mí y mi hijo, libres de engaño y manipulación. El futuro era incierto, pero era nuestro para darle forma. La vida después del divorcio se sintió como salir a la luz después de años en un túnel oscuro. La casa, ahora vendida, ya no era un ancla a recuerdos dolorosos. Mi enfoque se centró en reconstruir nuestras vidas y en administrar la cafetería que mi familia había cuidado durante años. Se convirtió en más que un negocio, era mi santuario y una fuente de orgullo. Aún así, la sombra de Christopher persistía. Una tarde, mientras cerraba la tienda, escuché una voz familiar. Me giré para ver a Christopher parado allí,
con aspecto desaliñado y desesperado, un marcado contraste con el hombre sereno que una vez había conocido. «Ava, por favor, necesito hablar contigo», dijo, sus ojos buscando en los míos un rastro de la compasión que solía mostrarle. Dudé, en conflicto al verlo. «¿Qué quieres, Christopher?», pregunté, mi tono cauteloso. «Es sobre la pensión alimenticia y la manutención de los hijos», comenzó, su voz teñida de vergüenza. «Yo no puedo pagarlo. Mi trabajo». Levanté una mano, interrumpiéndolo. «Detente ahí, Christopher. Tus decisiones te han traído hasta aquí. Robert y yo no sufriremos por tus errores». Sus hombros se hundieron, pero me negué a dejar que me manipulara con su remordimiento. Verlo luchar no despertó simpatía, solo una tranquila resolución de seguir adelante. Mientras cerraba la tienda y me alejaba, sentí un renovado sentido de propósito. Mi vida, mi felicidad y el futuro de Robert ya no estaban atados a Christopher ni a su familia. Este era nuestro momento para construir algo nuevo, y no dejaría que nada nos detuviera de nuevo. «Perdí todo por el escándalo», dijo Christopher, con la voz temblorosa, «y mis padres, también están en la ruina». Sus palabras cayeron como un frío balde de realidad. El hombre que una vez parecía intocable ahora estaba frente a mí, completamente derrotado. Crucé los brazos, manteniendo mi expresión neutral. «Ese no es mi problema, Christopher. Tomaste tus decisiones, y ahora tienes que vivir con las consecuencias». Respiró temblorosamente, sus ojos suplicantes. «Pero Ava, no me queda nada. Te lo ruego, por los viejos tiempos». Hubo un momento fugaz, en el que casi sentí lástima. Su voz se quebró, revelando cuán roto estaba. Pero entonces los recuerdos volvieron de golpe, las mentiras, la traición, las noches que lloré hasta quedarme dormida por su culpa. Esa breve punzada de simpatía fue ahogada por la ira y el dolor que había causado. «Por los viejos tiempos», repetí, mi voz aguda. «Esos tiempos ya pasaron, Christopher. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de engañarme, antes de mentir». Giré sobre mis talones, lista para dejarlo allí plantado, pero sus siguientes palabras me detuvieron en seco. «Lo siento, Ava». «De verdad, lo siento», dijo, su voz cruda por la emoción. «Fui un tonto y lo arruiné todo. Por favor, ayúdame». Por un breve momento, vi un destello del hombre que una vez había amado. Se veía vulnerable, arrepentido, incluso humano. Pero las heridas que había infligido eran demasiado recientes, las cicatrices demasiado profundas. No podía olvidar cómo me había traicionado, cómo había puesto mi vida patas arriba. «Yo también lo siento, Christopher», dije, mi voz firme pero no cruel. «Pero no puedo ayudarte. Tienes que resolver esto por tu cuenta». Abrió la boca para hablar, pero no esperé a escuchar lo que tenía que decir. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí, una sombra del hombre que solía ser. Mientras caminaba hacia el calor y la seguridad de mi hogar, sentí una extraña sensación de paz. Esto era un cierre, no solo el final de un capítulo, sino el final de una historia que me había causado tanto dolor. Finalmente lo había dejado ir. El viaje no había sido fácil. Había estado lleno de desamor, traición y momentos en los que dudé de mí misma. Pero también me había llevado a un lugar de fortaleza e independencia. La vida no se detuvo, siguió adelante, y yo también. Robert crecía cada día, su risa resonando por la casa y llenándola de alegría. Su curiosidad me recordaba la inocencia y la maravilla que el mundo aún guardaba. La cafetería se convirtió en más que un simple negocio, floreció hasta convertirse en un lugar de calidez y conexión, un centro para amigos y la comunidad. Cada mañana, el olor a café recién hecho era como un pequeño recordatorio de lo lejos que había llegado. En cuanto a Christopher y sus padres, se desvanecieron en el fondo de mi vida, convirtiéndose en recuerdos lejanos. Su legado no era más que una lección de advertencia, un recordatorio del daño causado por el egoísmo y la traición. Ya no sentía ira cuando pensaba en ellos. En cambio, sentía gratitud por las lecciones que me habían enseñado, la importancia de la resiliencia, la fuerza para defenderme y el coraje para seguir adelante. Una tarde, mientras cerraba la tienda después de un día ajetreado, miré al cielo.
Los tonos de naranja y rosa pintados en el horizonte eran impresionantes, señalando el final de otro día. Robert buscó mi mano, sus pequeños dedos envolviendo los míos, y sonreí. ¿Listo para ir a casa, amigo?, pregunté, y él asintió con una sonrisa. Nuestro futuro no era perfecto, y no estaba del todo claro, pero era brillante. Con cada paso que dábamos, me sentía más segura del camino que estábamos forjando. Era un nuevo capítulo, una vida construida sobre la fuerza, el amor y la promesa de días mejores por venir. Mientras Robert y yo caminábamos a casa de la mano, supe una cosa con certeza: estábamos avanzando, y nada nos detendría.